Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, como tengo un problema para subir las predicciones en el otro anterior, voy a utilizar lo que es esta cuenta nueva, ¿vale? Para dar toda la información necesaria de predicciones, entre otras, ¿vale? El día de hoy vamos a comenzar con los pronósticos de sismos y terremotos, ¿vale? Lo tengo aquí anotado. Estos pronósticos ya los tengo en Facebook, ¿vale? Así que estoy dando los que ya lo tengo pronosticados de antes. Vamos a empezar con América del Norte. En América del Norte vamos a empezar por Canadá. Canadá, en isla de Terranova. Cuidado, va a haber un maremoto de 7.4 con una profundidad entre 35 y 37 kilómetros. Va a haber alerta de tsunami y tsunami, ¿vale? También se va a producir estos sismos en islas de Terranova, perdonad, es que estoy un poco con la garganta, ¿vale? 2.0 con una profundidad de 84 kilómetros, 2.4 con una profundidad de 97 kilómetros, 2.8 con una profundidad de 107 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 56 kilómetros, 3.7 con una profundidad de 68 kilómetros y un 3.7 con una profundidad de 16 kilómetros. También se va a producir un fuerte terremoto de 5.0 a 5.7 con una profundidad de 61 kilómetros. Saint John's, también allí en Canadá. Sismo de 2.7 con una profundidad de 83 kilómetros y 3.6 con una profundidad de 27 y un 3.9 con una profundidad de 0,5 kilómetros. Estados Unidos. Berkeley, California. Cuidado, un fuerte terremoto de 7.0 con una profundidad de 1 kilómetro solamente. Sismos 3.0 con una profundidad de 96 kilómetros y 3.6 con una profundidad de 19 kilómetros. New York. Sismos de 1.0 profundidad 206 kilómetros. 1.5 con una profundidad de 183 kilómetros. 2.0 con una profundidad de 137 kilómetros y un 2.2 con una profundidad de 93 kilómetros. Seguimos. Cape Coral, en Florida. Allí en Florida no suele haber ni sismos ni terremotos, no es una zona muy sísmica, ¿vale? Pero va a ocurrir. Sismos de 1.2 con una profundidad de 77 kilómetros, 1.6 con una profundidad de 54 kilómetros y 2.0 con una profundidad de 93 kilómetros. Baltimore, Maryland. Maremoto de 6.9 con una profundidad de 12 kilómetros y aparte va a haber un terremoto de 6.7 con una profundidad de 12 kilómetros y estos sismos que os voy a dar, que es 2.3 con una profundidad de 87 kilómetros, 2.5 con una profundidad de 71 kilómetros y 3.4 con una profundidad de 50 kilómetros. Tacoma, Washington. Va a haber sismos 2.3 con una profundidad de 201 kilómetros, 2.5 con una profundidad de 174 kilómetros, 2.8 con una profundidad de 92 kilómetros y un 3.0 con una profundidad de 40 kilómetros. México. México DF, cuidado, un fuerte terremoto de 7.1 con una profundidad de 24 kilómetros. Yo veo que va a ser más bien para el mes de noviembre cuando vaya a ocurrir este fuerte terremoto. Ahora os contaré para cuándo es este pronóstico, que no lo he dicho anteriormente, pero lo quiero dejar para el final. Sismos 2.4 con una profundidad de 181 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 47 kilómetros y 3.7 con una profundidad de 10 kilómetros. Oaxaca de Juárez. Un fuerte terremoto de 6.8 con una profundidad de 49 kilómetros. Bueno, fuerte sismo o terremoto, porque allí para ellos eso es como un sismo. Aquí en España a partir del 4.0 es terremoto. 2.1 con una profundidad de 77 kilómetros, 2.9 con una profundidad de 92 kilómetros y 3.1 con una profundidad de 108 kilómetros. Acapulco de Juárez. Cuidado, un maremoto de 6.7 con una profundidad de 40,8 kilómetros.
Sismo 2.2 con una profundidad de 41 kilómetros, 2.6 con una profundidad de 94 kilómetros, 3.2 con una profundidad de 40 kilómetros y 3.9 con una profundidad de 12 kilómetros. Pachuca del Soto 2.6 con una profundidad de 43 kilómetros, 3.4 con una profundidad de 5 kilómetros y un 3.7 con una profundidad de 42 kilómetros. Chiapas. Va a haber sismos. 2.4 con una profundidad de 91 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 72 kilómetros, 3.4 con una profundidad de 95 kilómetros y un fuerte sismo terremoto de 4.0 con una profundidad de 16 kilómetros. Seguimos. Michoacán o Michoacán del Campo, muy conocido ese lugar. 2.4 con una profundidad de 42 kilómetros, 2.9 con una profundidad de 95 kilómetros, 3.2 con una profundidad de 90 kilómetros, 3.9 con una profundidad de 33 kilómetros y un fuertísimo terremoto de 4.2 con una profundidad de tan solo 3 kilómetros. Ahora Colima. Colima va a tener también sismos, 2.6 con una profundidad de 14 kilómetros, 3.4 con una profundidad de 20 kilómetros, 3.7 con una profundidad de 43 kilómetros y un fuerte sismo terremoto de 4.4 con una profundidad de 59 kilómetros. Y Jalisco, aquí terminamos México. 2.7 con una profundidad de 40 kilómetros, 3.3 con una profundidad de 24 kilómetros y 3.5 con una profundidad de 90 kilómetros. Y ahora vamos hacia Alaska. Anchorage. Cuidado, un fuerte terremoto de 7.3 con una profundidad de 7 kilómetros. Va a estar justamente a 40 kilómetros de la costa de esta población. Y además se va a producir estos sismos de 2.9 con una profundidad de 74 kilómetros y un 3.1 con una profundidad de 18 kilómetros. Junea, cuidado allí con un maremoto de 7.1 a 7.7 con una profundidad de solamente 1 kilómetro. Alerta de tsunami y tsunami. ¿Vale? Ahora os voy a decir también, por ejemplo, en los maremotos casi todos van a ser en horas o de tarde o de noche madrugada, ¿vale? No voy a decir exactamente porque me pueden copiar, entonces no voy a decir exactamente cuándo va a ocurrir. Yo sí sé cuándo va a ser. Si queréis saberlo, yo lo digo por privado, exactamente el horario en el cual va a ocurrir cada uno de ellos. Bueno chicos, aquí hemos terminado la predicción, predicciones de América del Norte. Deciros que estas predicciones son desde hoy hasta últimos del mes de noviembre, ¿de acuerdo? Iré subiendo más sobre la América del Norte, más partes, que va a haber más, y otros lugares del mundo. Así que os espero y nos vemos.